Los conceptos que vamos a abordar en esta oportunidad son, primero, analizar un poquito la evaluación clínica de los medicamentos y las fases que tienen y que deben cumplir estos mismos. Los tipos de estudios que hay en la farmacoepidemiología, que son los estudios de cohortes, los casos y controles, ensayos clínicos y metaanálisis. Acá estamos reportando los del tipo analítico, pero vamos a ver que tenemos un grupo también muy importante que son los descriptivos. Y después algo de estudios de utilización de medicamentos. Y vamos a hacer eje fundamental a lo largo de toda esta clase de lo que es la medicina basada en evidencia, y por eso puse la foto de Gordon Henry Guyatt. Es un canadiense que fue uno de los primeros que empezó a enunciar esta frase de la importancia de la medicina basada en evidencia. ¿Y qué es la medicina basada en la evidencia? No es más que una estrategia, ¿sí? Que utiliza la mejor evidencia científica integrada ¿a qué? A la experiencia clínica para tomar las decisiones relacionadas con el cuidado de salud de las personas. Y esto estamos hablando de no solamente de los profesionales médicos, sino de toda aquella profesión, ¿sí? O tecnicatura que tenga una actividad con respecto al cuidado de la salud de las personas. La fase de investigación de los fármacos contan primero una parte preclínica en la cual se administran los distintos fármacos y medicamentos a los animales para evaluar la toxicidad aguda de los mismos, la posibilidad de carcinogénesis, mutagénesis o teratogenicidad y algunas cuestiones farmacocinéticas. Este es el primer paso antes de entrar en las fases de los ensayos clínicos en humanos, que la primera fase se da en individuos que son sanos, se recolectan entre 20 a 80 pacientes, en los cuales se prueba el medicamento para analizar cuestiones de tolerancia y cuestiones de farmacocinética y farmacodinamia. La segunda fase ya incorpora a pacientes enfermos, un número chico, acotado, entre 100 y 300 pacientes, donde se empieza a analizar un poco más algunas cuestiones de seguridad, posología y evidenciar un poco de lo que es dosis-respuesta, digamos, y la eficacia de un fármaco para tener una respuesta farmacológica. En la fase 3 es donde se continúa la evaluación de la seguridad, pero lo que se suma es la eficacia en términos clínicos, ¿sí? Se pone en discusión qué eficacia realmente tiene ese fármaco para modificar la evolución natural de esa enfermedad. Y aquí priman y la importancia de los ensayos clínicos controlados que nos demuestran lo que es la eficacia clínica. Después de haber demostrado esa eficacia clínica, el fármaco es aprobado, que está la FDA, porque es un texto sacado de, digamos, americano. Nuestro ente regulador es el ANMAT, que es el que termina aprobando los medicamentos para que entren a la fase 4 cuando salen al mercado. Durante la fase 4 se usa en la población de manera generalizada. Ahí va a tener impacto muy importante la observación y el reporte de algunos efectos adversos que son menos frecuentes, pero con el uso en grandes poblaciones empiezan a aparecer, y de ahí radica la relevancia que tiene la farmacoepidemiología. Y también en la fase 4 puede haber, al igual que en la fase 3, ensayos clínicos controlados que continúen analizando la eficacia de estas drogas. Fíjense cómo acá abajo pongo, ¿sí? En datos de porcentajes, en cada una de las etapas, fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4, qué tipo de eventos no deseados pueden aparecer. Generalmente cuando se utiliza el fármaco en pocas personas, los que yo puedo evidenciar de los efectos adversos son los más frecuentes, mientras que contracara a esto, cuando yo le expongo a toda una población, aparecen los reportes de casos de eventos no deseados sumamente infrecuentes. Este es un poco más de lo que recién planteamos. Está primero la fase preclínica, después la fase 1 donde vio tolerabilidad, ¿sí? Y analizo algunas cuestiones cinéticas dinámicas. La fase 2 donde yo analizo bien la dosis efectividad. En realidad no debería ser efectividad, sino la eficacia con respecto a mis objetivos específicos, y que son descenso de presión, descenso de glucemia, ¿sí? Con la eficacia farmacológica de ese fármaco. ¿Sí? Vamos a dejar efectividad en términos de el impacto de un medicamento en la comunidad. La fase 3 analiza un poco lo que es la seguridad y eficacia, y ya en la fase 4, como dijimos, evidencia el impacto en la comunidad.
como dijimos, ¿qué es ejercer la medicina basada en la evidencia? Es eso, es la capacidad, ¿no? de recolección de la evidencia, analizarla críticamente para tomar conductas. Entonces, esto tiene algunos pasos, ¿sí? A seguir. Primero es hacerse alguna pregunta, cuestionarse algo por lo cual yo tengo que buscar información para ver qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los caminos a llevar con mi paciente. Entonces, en segundo paso, voy a tener que acceder a esa información, voy a tener que tener la capacidad para analizarla y evaluarla críticamente y ver qué validez tiene, ¿sí? esa información que yo estoy utilizando y qué posibilidad de aplicabilidad tiene la misma. Y posteriormente poder incorporarla a mi práctica cotidiana. Y en función de lo que venimos diciendo, bueno, ¿cuáles serían estas bases adicionales? ¿De dónde yo saco esta información? ¿Sí? Y para entender eso también es importante comprender que los profesionales médicos tienen la necesidad de una formación constante, ¿sí? Es una ciencia muy dinámica que cambia día a día y las terapéuticas que hace 2 años atrás se instauraban en algún tratamiento o diagnóstico de algo, quizás hoy son obsoletas. Existe un creciente volumen de información científica que es abrumador y genera mucha desinformación. A su vez, el aporte de información de múltiples medios, ¿sí? De hecho, los medios de comunicación masiva y el Internet hacen el acceso ilimitado y muchas veces generan esto que yo planteo de desinformación. Un mercado en constante expansión, los aumentos de los costos que hacen la necesidad, ¿no? De que tengan que tener informaciones, gente que está como gestor o como decisores en determinados lugares, y ni hablar, algo fundamental es el peso de la industria farmacéutica, que en algunos lugares, en algunos momentos, con algunos profesionales, es la principal fuente de información, ¿sí? Y eso es preocupante porque obviamente está ligado a los intereses económicos de estos sectores y no ligados realmente a una salud pública. Como bien decimos, uno de los problemas es el volumen de información. Fíjense que se publican anualmente más de 2 millones de artículos en 25.000 revistas biomédicas y Medline, ¿sí? Que vamos a ver que es una base de datos, incorpora 350.000 nuevas referencias cada año. De hecho, en 1996, una de las revistas, la British Medical Journal, decía que para estar actualizado un profesional tenía que leer 19 artículos por día, todos los días del año. Y actualmente ya se plantea que con tanto volumen que existe, con tantas publicaciones, para estar actualizado uno debería leer cerca de 75 ensayos clínicos y 11, ¿sí? Reviews para también mantenerse actualizado. O sea, vemos que esto es improbable, por eso está la capacidad que tenemos que tener nosotros de seleccionar el material que leemos y analizarlo críticamente para tener una posición propia, independiente y más que nada crítica. De hecho, el aporte plantea que nosotros tenemos que tener acceso a la información que es necesaria, por la cual nosotros nos tenemos que formar, tiene que ser fiable, ¿sí? Tiene que ser relevante, tiene que estar accesible, obviamente, centrada en problemas terapéuticos relevantes, basada en estudios científicos de calidad y un eje muy importante que sea independiente de la industria. Que vamos a ver la complejidad que tiene esto, porque vamos a ver que la herramienta metodológica estadística más importante son los ensayos clínicos controlados y que son estudios muy costosos y que muchas veces es difícil hacerlos de forma independiente y no ligado a la industria farmacéutica. Ahí está el desafío de cada país de lograr producir su ciencia. Como bien decíamos, además de esta cantidad de volumen que hay de información, hay múltiples fuentes de información, ¿sí? Tenemos fuentes que son desde colegas, visitadores médicos, ¿sí? O algún referente que nosotros tengamos, o sea, personas. Por otro lado, tenemos lo que son los congresos, los cursos de formación o conferencias. También aparecen los manuales, los libros o revistas y ciertas formaciones online. Y después tenemos bases de datos bibliográficos, revistas científicas, ¿sí? De referencia médica, y también tenemos con el mayor grado de evidencia lo que son los estudios clínicos y los metaanálisis. Pero bueno, la formación o la información más que precisamente, ¿no? Lo que estamos recalcando, que la información que le llega a los profesionales son de múltiples vías y lo que uno tiene que tener la capacidad de elegir de estas vías cuál es la más adecuada y ser crítica en su análisis. Acá les voy a poner 2 trabajos, son 2 trabajos que son de tipo transversal, vamos a ver que más adelante vamos a clasificar a los estudios epidemiológicos de tipo descriptivo y analíticos. Estos estudios transversales serían del tipo
descriptivo. Los dos están basados en unas encuestas que se hacen a un sector de trabajadores y trabajadores en el sector de salud. Y fíjense, este es muy chiquitito, tiene 50 trabajadores que hicieron la encuesta, pero muestra lo que me gustaba traerlo acá como un porcentaje muy alto, fíjense, tanto cuando hay una duda en el diagnóstico o tratamiento u otros usos, por ejemplo, dosificar un fármaco o ver algo de pronóstico y biología. La consulta que hacen, ¿sí?, a la propaganda médica o la consulta a un colega, algún compañero, llega a ser de la índole del 90 al 50%, ¿sí?, sumamente alta. Otro trabajo que también es un descriptivo, fíjense que acá generalmente hay cerca de 10.000 personas y la mitad de ellas está entre 40 y 50 años, que con mucha frecuencia los profesionales tienen necesidad de actualizarse o rever algunos de sus conocimientos, ¿sí? Cerca del 85%. La pregunta de dónde sacan esta información, en este estudio en particular, muestran que cerca de un 60% o va a jornadas o congresos o hace cursos presenciales. Un porcentaje también similar, un 30% lee publicaciones en Internet, ¿sí? De estas hay distintos tipos, puede ser desde una revista científica, ¿sí?, que está catalogada, o de cualquier página de Internet. Y acá sí es muy bajo, a diferencia del anterior, que veíamos que era entre un 50, un 80, 90% las consultas con un compañero o con un visitador. Acá el intercambio de experiencias entre colegas y la consulta a un colega amigo está menor del 10%. Pero la idea de esto es mostrar un poco todo el acceso que uno tiene a la información, y cuando uno hace un estudio ve que algunos lugares donde uno recoge la información, que son los que sinceramente son los menos fiables, que son la consulta a un compañero, en muchas ocasiones tienen un valor muy importante. De hecho, acá lo recalcan, que llama la atención en este estudio de cómo dio tan bajo esa variable. Fíjense que cuando nosotros planteamos que incorporamos el conocimiento a partir de la experiencia personal o de un grupo o un colega, ¿sí?, está basado en esto, a partir de un problema de salud, yo hago un diagnóstico, un tratamiento y yo interpreto que este es el camino que debe ser, ¿sí? Uno plantea que esto tiene muchos sesgos, ¿sí?, muchos errores, y que un punto fundamental es no reproducible y que obviamente está limitado a las observaciones que hizo esa persona que está dando su opinión, ¿sí?, la variabilidad clínica que tienen todos estos pacientes, el efecto placebo, el efecto del profesional o del paciente que de alguna forma interpretaron que le fue mejor o peor. Por lo tanto, son una experiencia que es muy sesgada, es una información sumamente. Otra es cuando tomo decisiones en base solamente al oficio patológico, ¿sí? Le sumo el planteo que hicimos anteriormente, analizar la fisiología y la modificación de la tal que genera la patología de la enfermedad, que es importantísimo eso. De hecho, muchos de los fármacos empiezan su desarrollo a partir de saber que modifican la fisiopatología, es decir, tienen eficacia farmacológica, por lo tanto, los voy a estudiar para ver si tienen un impacto efectivamente en la enfermedad. Como decimos, es un marco conceptual necesario, ¿sí? Pero no es el definitorio, ¿sí? Me sirve para interpretar y aplicar conductas, pero muchas veces conlleva algo. Como decimos, es necesario, pero no es suficiente. Primero porque hay aspectos de la fisiopatología que aún no conocemos. Después, no siempre, por más de modificar alguna variable de esa fisiopatología, tiene el efecto que uno espera, ¿sí? Y de hecho hay predicciones que pueden ser razonables, pero son totalmente inadecuadas. Eso lo demostró los beta bloqueantes, que en su momento estaban contraindicados absolutamente en la insuficiencia cardíaca, porque consideramos que bajaba el gasto y aumentaba la mortalidad de los pacientes, y hoy es uno de los fármacos que están en primera línea en lo que es la eficacia clínica en pacientes con insuficiencia cardíaca, con impacto en su mortalidad. Entonces es importante saber que es necesario entender la fisiopatología, pero no es suficiente ni puede determinar 100% que un fármaco tenga la eficacia clínica que uno desea. Lo mismo pasa cuando yo tomo en cuenta a alguna autoridad o algún referente en un tema, si puede estar analizando todo esto que dijimos anteriormente, también tiene los sesgos de una posición individual, personal, y que es algo totalmente no reproducible. Aquí llegamos a tratar de encontrar una evidencia científica que sea válida, que sea reproducible y que sea confiable. Y eso están los estudios epidemiológicos y analíticos que nos dan este tipo de información, en mayor o menor medida según la calidad de ese trabajo.
Y estos estudios, obviamente, se basan inicialmente en todo lo que planteamos que se basaron, ¿sí?, las otras fuentes de información. De los estudios epidemiológicos necesitamos efectivamente discutir lo que es la epidemiología, ¿no?, que es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o eventos, particularmente, ¿no?, las enfermedades relacionadas con todo lo que es la salud. Y la aplicación de estos estudios con el fin de controlar las enfermedades y todos los problemas de salud. Hay distintos métodos que tiene la epidemiología para llevar a cabo estas investigaciones y se pueden dividir en dos ramas de alguna forma. Por un lado, los estudios descriptivos y lo que es la vigilancia, que lo que permite es utilizar estos datos para analizar la distribución de alguna manera de las enfermedades y ciertas características. Y los estudios analíticos, que lo que hacen es permiten comprobar algunas hipótesis pautadas en los estudios descriptivos y analizar factores determinantes y definir su causalidad. Los distintos estudios epidemiológicos se dividen en descriptivos, como bien dijimos, y analíticos. Dentro de los descriptivos tenemos los poblacionales, que son los ecológicos, y lo que son sobre individuos, que pueden ser transversales, el ejemplo que vimos de estas encuestas hace un rato, de prevalencia, algunas series de casos y reporte de casos. Y la característica que tienen los descriptivos es que no se manipula ninguna variable y que no tienen grupo control, ¿sí?, que simplemente describen la realidad, lo que se está observando. En cambio, los analíticos, ¿sí?, tienen otras cuestiones metodológicas que utilizan a diferencia de los descriptivos. Tienen siempre un grupo control, sean experimentales o observacionales. Dentro de los experimentales tenemos los ensayos clínicos, los de campos o comunitarios, y dentro de los observacionales, estudios de cohortes y casos y controles. Ahora vamos a tomarnos unos minutos para desarrollar algunos de ellos. Como bien dijimos, los descriptivos no son menos importantes que los analíticos, más allá de tener menor complejidad en lo que es su metodología, pero son fundamentales porque es el primer paso en la investigación de los determinantes de las enfermedades e identificar los factores de riesgo. Estos estudios lo que permiten es describir la frecuencia, la distribución y las características más importantes de un problema de salud, que eso es una herramienta para identificar los grupos más vulnerables y definir políticas públicas en función de esto. Y algo muy importante, como bien dijimos, son los estudios que generan hipótesis y sugieren asociaciones que después van a ser corroboradas por los estudios, ¿no? Los estudios analíticos o comparativos lo que se caracterizan es por tener dos o más poblaciones que comparan, ¿sí?, con el propósito de poder determinar o adjudicar efectivamente a un factor de riesgo o a alguna exposición una relación causal con la posibilidad de enfermar. Y tienen esta utilidad que nosotros hablábamos de demostrar las medidas que inciden en modificar el riesgo de llegar a enfermar. De hecho, entonces, lo que hacen esos estudios es confirman hipótesis, algunas hipótesis de hecho generadas por los descriptivos, y confirman asociaciones y confirman la posibilidad de medidas o terapéuticas que tengan incidencia, ¿sí?, con el curso de las enfermedades. Bien, vamos a analizar un poco los analíticos, ¿sí? Como bien dijimos, nosotros tenemos dentro de los analíticos estudios observacionales, que son los no experimentales, que son casos y controles y las cohortes, que lo que se caracterizan es que no controlan alguna intervención, ¿sí?, o exposición, sino que la observan el efecto que ésta genera en la población, simulan de alguna manera el experimento. Y lo que hacen relacionan la exposición con los eventos. En el caso de los casos y controles, son estudios de tipo retrospectivo, o sea, miran hacia atrás, incluye el pasaje del tiempo, y lo que hacen es evaluar las características o exposiciones a la cual fueron expuestos determinados grupos. Se pregunta un poco la historia de ese contacto de ese paciente a la exposición de algunos factores en su paciente. Es decir, lo que hace el estudio de casos y controles parte efectivamente, ¿sí?, del evento, por ejemplo acá del cáncer de pulmón, hace los dos grupos, pacientes que tengan cáncer de pulmón y pacientes que no, y la investigación va hacia atrás a ver la exposición que tuvo o no a determinado factor de riesgo que tiene una vinculación. Los casos y controles tienen, como todo estudios, ventajas y desventajas, ¿sí? Las ventajas, que son estudios que son rápidos, fáciles de hacer, que son baratos,
y son útiles con patologías raras porque yo parto ¿sí? de la enfermedad claramente. Necesito generar un número pequeño de pacientes y algo muy importante es que tienden a apoyar, ¿sí? Pero no a probar hipótesis causales, ¿sí? Establecen, sí, relaciones y asociaciones. Y las desventajas es que no tienen capacidad de medir incidencia, ¿sí? Van hacia atrás, no hacia adelante, y solo estudian un resultado. Y objetivamente tienen alguna mayor posibilidad de que aparezcan sesgos, ¿sí? Por informaciones incompletas, grupos no homogéneos, pérdida de muchos datos. Con respecto a las cohortes, es unos estudios muy importantes, ¿sí? De hecho son dentro de los estudios experimentales observacionales los más poderosos. Es un estudio en movimiento porque yo parto del caso y lo veo hacia adelante. Y lo que hacen es seguir a los pacientes y a los individuos libres de enfermedad para ver la evolución. Lo que permite esto es cuantificar el riesgo relativo y el riesgo. ¿Sí? Yo tengo una población de la cual tomo una muestra, ¿sí? Veo la exposición a algún factor, alguna situación o la variable que yo quiero estudiar y la sigo en el tiempo y veo, ¿sí? La aparición o no de determinada enfermedad, ¿sí? En general, como ven, el diseño son, digamos, son difíciles a veces de llegar, de realizar porque necesitan, digamos, el trabajo a lo largo de mucho tiempo, por lo tanto, son muy costosos y muchas veces no son buenos para enfermedades obviamente de baja incidencia o enfermedades en las cuales alguna morbilidad o alguna situación que yo quiero evaluar tarda mucho en aparecer, por lo tanto yo tengo que hacer seguimientos muy largos y eso genera mucho costo y mucha pérdida, ¿no? De pacientes. Obviamente las ventajas que tienen que es el gol estándar para estudiar la asociación entre factor de riesgo y enfermedad y es muy útil para estudiar la incidencia, factor de riesgo, ¿sí? La evolución natural de las enfermedades y los pronósticos. A su vez permite analizar múltiples resultados, ¿sí? Y múltiples exposiciones e interacciones entre ellas. Dentro de los analíticos tenemos el otro grupo, ¿no? Que son del grupo de los experimentales, que son los ensayos clínicos. El ensayo clínico es una actividad de investigación, ¿sí? En la que se determina una pauta de pruebas, ¿sí? Se experimenta algo, ¿sí? En los seres humanos para ver su inocuidad o su eficacia. Y este término es tan amplio porque hay muchos ensayos clínicos, ¿sí? Hay ensayos clínicos que son los primeros que se empezaron a hacer y se empezó a poder estudiar los fármacos en los seres humanos, por lo tanto a veces no, son estudios que no tienen grupos controles, solo es la administración de un fármaco determinado, hasta experimentos y ensayos clínicos controlados, ¿sí? Con un diseño muy riguroso y bien ejecutado, que eso es lo que permite tener grupos controles y tener mucha más calidad en los resultados que tienen. Pero a lo que voy con esto, que ensayos clínicos incluye un montón de tipos de estudios que van de algo más simple, sin grupos controles, con baja calidad, a ensayos clínicos controlados de alta calidad. Como bien decimos, los ensayos clínicos controlados, ¿sí? Son aquellos que manipulan, ¿sí? Una exposición determinada, que la controlan obviamente, en un grupo de individuos que después lo que hacen es comparar con otro grupo. O sea, tengo un grupo de individuos que yo los expongo a algo y los controlo a lo largo del tiempo con otro grupo que no tiene esa exposición o le aplico otra exposición. Pero digamos, estoy comparando dos grupos, ¿sí? Uno con o sin exposición y otro con una exposición. Efectivamente, es la evidencia más fuerte. Vamos a ver más adelante que después están los metaanálisis que de alguna manera superan porque los incluyen en los ensayos clínicos, pero en términos de los estudios que estamos analizando hasta ahora son la evidencia más fuerte, muestran claramente la relación causa-efecto, analizan la eficacia de las intervenciones y obviamente están involucrados aspectos éticos muy importantes porque yo estoy acá manipulando si una exposición, estoy exponiendo a un grupo efectivamente a un determinado medicamento, a un determinado tratamiento, a una determinada práctica, y por lo tanto eso tiene su costo. Yo tengo que tener ciertas herramientas para justificar que el inicio de ese ensayo clínico está justificado. Y es para resaltar que obviamente es el método epidemiológico más riguroso para comprobar las hipótesis que venimos planteando que se generaban con los estudios anteriores. Hay ciertas características que el ensayo clínico controlado presenta, que es un estudio de tipo experimental, es prospectivo, comparativo y longitudinal.
¿A qué nos referimos con experimental? Es que existe una intervención controlada, ¿sí? El investigador, ¿sí?, interviene, incide y expone a un grupo de pacientes a una determinada terapéutica. Prospectivo, porque es una respuesta observada en el tiempo de lo que va ocurriendo con esa exposición. Comparativo, porque hay dos grupos, ¿sí?, dos grupos que son semejantes, entre comillas, ¿sí?, iguales, que son comparadas en cuanto a la exposición de una terapéutica, que uno tiene una terapéutica versus que el otro no la tiene. Y longitudinal, que hace referencia al seguimiento de la población en el tiempo. Y que efectivamente las variables estudiadas tienen dos o más evaluaciones, ¿sí?, al inicio y al final, mínimamente, a veces más. Y a su vez los ensayos clínicos controlados tienen otros pilares que son importantes, que tienen que existir y que eso le da más validez interna, ¿sí? Que son, primer punto es la selección de los participantes y el tamaño de la muestra, otro es la asignación aleatoria de los mismos, otro es el enmascaramiento, otro es la estratificación y termina con los aspectos éticos que hablábamos anteriormente. Acá vemos un poco de cómo es el desarrollo, ¿sí?, de los ensayos clínicos controlados. Primero tengo una pregunta que yo me hago que quiero poder estudiar, ¿sí? Es importante tener el marco teórico antes de iniciar un ensayo, un estudio o querer plantearse uno. Entonces tomo una muestra de la población, que después lo que hago una asignación aleatoria, ¿sí? Ahora vamos a analizar un poquito esto, pero es como yo puedo distribuir estos grupos. Si yo agarré 400 pacientes, ¿cómo los distribuyo en 200 y 200 de forma tal de que me queden grupos semejantes del grupo de tratamiento versus el grupo control, ¿sí? Después lo que hago es el enmascaramiento, que vamos a ver que es que los pacientes o el investigador o el que analiza no sepa quién está en cada lugar y qué tratamiento se le está haciendo o no. Después se genera un seguimiento en el tiempo, que depende, obviamente, muchas veces de cuestiones económicas, es cuán largo no se hace. De hecho, los más largos son los más costosos, pero son los que evidencia más fuerte dan, para a veces demostrar variables que al corto plazo, ¿sí?, o endpoints que al corto plazo son difíciles de mostrar, o sea, mortalidad. Si yo hago un ensayo clínico que dura 3 meses, es imposible que pueda mostrar un aumento o una reducción de la mortalidad, ¿no es cierto? Y después está el resultado final. Como dijimos, hay varias cuestiones muy importantes en términos de los ensayos clínicos. Uno, dijimos, es la selección de los participantes. Esto tiene que ver de dónde sacamos la fuente donde vienen los pacientes y los criterios para incluirlos o excluirlos. Esto va a determinar muchas veces lo que es la validez externa, la posibilidad de extrapolar de alguna manera los datos a mi población. Si yo tengo unos criterios de inclusión muy restringidos, es decir, excluyo a muchos pacientes, me queda una muestra muy chiquita, va a depender igual de dónde saqué los pacientes, pero en general es una muestra más chica y muy homogénea, que es muy difícil a veces de extrapolar a la población. Es un ensayo clínico muy explicativo, pero es poco pragmático. Y los criterios de exclusión a veces son muy claros por cuestiones éticas. De hecho, en general muchos ensayos clínicos controlados van a ver que se excluyen a las mujeres embarazadas, se excluyen a los niños, se excluyen a algunos sectores de mayor riesgo o pacientes en los cuales probar un fármaco efectivamente es más perjudicial que beneficioso. Otro tema es el tamaño de la muestra, ¿sí? Depende del tamaño, va a ser cuán homogénea o más heterogénea sea a veces la muestra, y efectivamente depende de mi objetivo del estudio que quiera mostrar, es el tamaño de la muestra que yo debo conseguir para poder realmente tener un poder estadístico que demuestre lo que yo estoy buscando. Otro de los puntos que vimos que es fundamental, lo que es la asignación aleatoria de los pacientes. O sea, es una intervención metodológica que lo que intenta hacer, el objetivo, es distribuir equilibradamente las características de los pacientes, de un lado que del otro, o sea, el grupo de tratamiento versus el grupo control. Y esto lo que hace es tratar de distribuir esto los factores conocidos como los no conocidos, es decir, lograr tener dos grupos que sean comparables de alguna manera, ¿sí? Como dijimos, la finalidad va a ser, entonces, que los sujetos se distribuyan al azar y que no sea el investigador que lo haga esto y que a su vez no tenga la posibilidad de predecir el resultado. Otro de los puntos es la estratificación, ¿sí? También es para controlar de alguna manera los factores que pueden afectar a los resultados de la intervención, y eso también lo que hace es garantizar homogeneidad de los grupos, que sean, ¿sí?, similares, para evitar sub o sobrevalorar, ¿sí?, alguna intervención en algún grupo particular, o sea, creer que es para toda la comunidad o para todo
una población cuando en realidad tiene más beneficio un sector que otro. Esto a su vez es muy importante cuando la muestra es muy pequeñita para que no genere esto de la sub o la sobrevaloración de la intervención. De hecho, el objetivo de esto es estratificar para evitar sesgos. Vamos a escuchar mucho que todas estas cosas que se hacen es para evitar sesgos, que son errores, ¿sí? Y hay distintos tipos de errores, unos son los metodológicos y otros son por el azar. Y cuando uno tiene un buen diseño de un estudio, logra reducir, ¿sí?, los sesgos estos metodológicos. Uno puede estratificar en función del sexo, en función de la edad, en función del pronóstico de la enfermedad, del estadio de la enfermedad, entre otros, ¿sí? Esta es la posibilidad de alguna forma también de lograr, ¿sí?, que muchos factores de la población incidan en los resultados. Otro de los puntos que recién también charlamos es el enmascaramiento, que es el desconocimiento, ¿sí?, que no sepan, depende de cuán cegado esté el estudio, porque si es un simple ciego, el paciente desconoce si está en el grupo expuesto o no. Si es un doble ciego, el investigador tampoco sabe lo mismo que el paciente. Y cuando es un, digamos, triple ciego, tampoco lo sabe el que recolecta y el que analiza los datos, ¿sí? Y esto también es importante porque evita, nuevamente hablamos de sesgos, es el sesgo de evaluación, ¿sí? Y la interpretación de algunos datos. Entonces, cuanto más sesgado esté el estudio, menor sesgo tiene, y a su vez distribuye de alguna manera el efecto placebo entre los distintos grupos. Y para ir terminando está lo que son los aspectos éticos, ¿sí? Lo más importante antes de iniciar un ensayo clínico es tener una duda razonable para poder hacerlo. O sea, considerar que existe, digamos, más beneficio que riesgo, ¿sí?, cuando uno define administrar una intervención para probar su eficacia. A su vez, está obligado que el diseño tiene que ser adecuado y de calidad. Pensemos que estamos experimentando con seres humanos, ¿sí? Eso tenemos que reconocer la importancia que tiene la tal en términos del avance de la ciencia, pero tener las limitaciones propias de cómo plantearon hace muchísimos años, y de hecho hay muchas guías que sostienen esto, el cumplimiento de los principios de la bioética. Primero la no maleficencia, la justicia, la autonomía y la beneficencia. Y ni hablar que cada paciente que se inscribe en un ensayo clínico controlado debe firmar un consentimiento informado de que acepta las condiciones y sabe los riesgos a los que se expone, porque esto es un estudio experimental. Bien. Como estamos viendo, los ensayos clínicos son estudios que son de larga duración, ¿sí? Depende de qué estudio sea, pero generalmente tienen grandes dimensiones, incluyen a muchos pacientes. Es igual, depende de cada estudio, y eso genera el poder y la calidad de cada estudio. Son estudios que son costosos y hay que financiarlos, porque todo esto que nosotros planteamos de cómo yo, desde que elijo, incluyo a los pacientes, los criterios que yo pongo, los mecanismos de asignación aleatoria, los enmascaramientos, la recolección de los datos, los análisis, todo esto implica un costo muy importante y muchas veces es difícil de financiar. Por eso acá entran muchos intereses que son la industria farmacéutica, que para llevar a cabo un estudio que uno quiere, la única manera a veces es por el financiamiento, y eso hace que esté muy sesgado efectivamente algunos resultados de los estudios. Obviamente no son útiles para eventos raros, ¿sí? Esto es más importante, los eventos raros a veces lo que son los casos y los controles, porque ya parto, digamos, de la enfermedad y del caso raro. Hay preguntas que no se pueden, digamos, plasmar claramente en los ensayos clínicos, y a veces lo que genera los ensayos son la limitada generalización que vamos a ver más adelante, cuando son estudios muy, muy restringidos, y cuando yo los quiero llevar a mi población es difícil de poder validar. Es importante demostrar o determinar que demuestran la eficacia clínica de un fármaco, ¿sí?, y no la efectividad. Como yo les planteé al principio, cuando hablábamos un poco de las fases de los ensayos clínicos, que ahí está errado decir efectividad, porque la efectividad es cuando sale al mercado y demostramos en la práctica médica que ese fármaco ha sido eficaz. Si no en los ensayos clínicos, que es un experimento, estamos hablando de lo que es eficaz. Los metaanálisis, ¿sí?, es el nivel más alto de evidencia científica, cuando realmente son metaanálisis de calidad. Son estudios que se caracterizan por tener una integración, digamos, estructurada y sistematizada de la información de distintos estudios. De hecho, ellos lo que hacen es investigan, buscan los ensayos clínicos de mayor calidad que hablen de una problemática en particular, hacen una revisión de estos datos y hacen una
síntesis de los mismos, ¿sí? Lo que genera los metaanálisis es que tengan un mayor número de pacientes y esto, si, como repito, están bien hechos y son de calidad, tienen el mayor poder estadístico de todos los estudios epidemiológicos. Claramente tienen dos limitantes muy importantes, ¿sí? Uno a veces son los sesgos de publicación. Yo creo que estoy recolectando todos los ensayos clínicos de un tema y me demuestra que efectivamente es sumamente eficaz, pero no publicaron 40 ensayos más, estudios más que decían todo lo contrario y por lo tanto yo mostré solo un 30 o un 40%, entonces está sesgado, entonces eso es muy importante. Y otro de los puntos de las limitantes que tienen es la homogeneidad de los grupos. A veces son grupos que son sumamente heterogéneos, pero bueno, hay algunos mecanismos estadísticos que permiten lograr ver cuán homogéneos o no son los estudios para ver si pueden ser comparables y eh, en su conjunto, digamos, para no mezclar, de alguna manera podría simplificarlo, peras con manzanas, o sea, tiene que uno comparar cosas que sean relativamente similares. Pero bueno, hay test estadísticos que permiten evaluar estas características. Entonces va a ser muy importante cuando analicemos los metaanálisis ver qué criterios de, ¿sí? de inclusión y exclusión tienen, cuán homogéneas son las muestras, ¿sí? También homogeneizar periodos de seguimiento, ver de cada uno de los estudios ¿sí? la calidad metodológica que tiene, los métodos estadísticos que usaron, la sensibilidad de los resultados y ver la posibilidad de sesgos de publicación y ver los resultados y las aplicaciones. Fíjense acá es un ejemplo, por ejemplo, de los cotransportes sodio-glucosa. Este es un metaanálisis que ven como acá partimos de 910 estudios potenciales que, fíjense que salen de unas bases de datos, Medline y Embase, y se van excluyendo algunos estudios, ¿sí? Porque no son estudios, ensayos clínicos controlados randomizados, o porque no hay algunos datos de investigación, o sea, yo voy excluyendo y fíjense que se quedan de 910 potenciales, se quedan con 57 estudios incluidos, ¿sí? Para poder analizar el metaanálisis. Esto es muy importante que siempre se ponga el flujograma de cómo yo, de qué número partí y con qué número estoy haciendo el análisis. Bien. Para resumir un poco lo que venimos diciendo, si nosotros comparamos algunos estudios, el corte transversal es un descriptivo. Estos tres son del tipo analítico, casos y controles, cohortes, ensayos clínicos, con la diferencia sí que estos son observacionales y estos son experimentales. ¿Sí? Y fíjense cómo el costo y la duración va en aumento, desde el corte transversal hasta los cohortes ensayos clínicos, que son los más costosos y que los que mayor seguimiento tienen. Una cosa importante es cuando hablamos de poder determinar incidencia y prevalencia, como los que lo demuestran son los cortes transversales y los cortes, mientras que los casos y controles no, igual que los ensayos clínicos, ¿sí? Y la posibilidad de analizar múltiples resultados, que en el caso de los casos y controles no lo podría hacer. Y obviamente, claramente destacar que los ensayos clínicos controlados son los que demuestran más fiablemente las relaciones causales ¿sí? y la eficacia clínica de determinadas terapéuticas. Una cosa importante cuando hablamos de lo que era la eficacia y la efectividad, nosotros hablamos que la eficacia clínica se demuestra en los ensayos clínicos controlados, mientras que la efectividad es el resultado en la práctica médica, ¿sí? que es en la práctica clínica habitual. Y fíjense qué diferente es esto, porque en general, cuando hablamos de la cantidad de gente expuesta en el ensayo clínico controlado, son 10 a la 2 o 10 a la 3 pacientes que que se incorporan a los estudios, mientras que en la práctica habitual es la población, ¿sí? Obviamente la duración en la práctica habitual son años o décadas, ¿sí? Que un fármaco está en el mercado y puede evidenciar un montón tanto de eficacia como de cuestiones de seguridad. Los participantes, eso es un grupo, digamos, elegido y seleccionado, mientras este es toda la población. Las patologías en el ensayo clínico están bien definidas, están bien determinadas, yo las conozco y las puedo regular claramente, mientras que en la población habitual están mal definidas. Lo mismo que el número de medicamentos utilizados en los ensayos clínicos es limitado, los conozco yo, a su vez es fija las dosis que hay y yo los regulo y los usan continuamente, mientras que en la práctica el paciente usa miles de medicaciones a la vez, muchas veces se olvida de tomar una toma o no, lo hace intermitentemente, con dosis que no son siempre las mismas para cada paciente, y obviamente los seguimientos en la práctica es mucho menos riguroso que en ensayo clínico. Por lo tanto,
La eficacia clínica la demuestra un ensayo clínico donde todo está controlado, todo está regulado, pero eso no es la práctica habitual. La práctica habitual es esta realidad donde hay cosas mal definidas, que son indeterminadas, menos rigurosas, y acá se demuestra si la eficacia que había demostrado en los ensayos clínicos es aplicable a mi población, y eso es la efectividad. Por lo tanto, para yo, tratando de hacer como un mini resumen de lo que mismo diciendo, yo en función de la pregunta que yo me haga, ¿sí? El tipo de problema frente al que yo me encuentro, voy a definir en dónde tengo que buscar esta información, efectivamente. Sabemos que el metaanálisis de los ensayos clínicos son, de alguna manera, la evidencia científica de mayor valor, efectivamente, cuando están hechos, ¿sí? Adecuadamente y son de calidad, pero depende mucho de mi pregunta, porque si yo a veces quiero analizar cuestiones de etiología o epidemiología o diagnósticas, me va a convenir más tener estudios de cohortes, casos o controles o algunos estudios transversales, mientras si yo quiero evaluar la eficacia de un fármaco, necesito los ensayos clínicos, ya sea eficacia para prevención o tratamiento, necesito los ensayos clínicos controlados, y cuando yo quiero ver un pronóstico, lo que me siguen son las cohortes prospectivas. Entonces, depende de qué problema y cuál es mi duda, ¿sí? Científica, es a qué lugar tengo que ir a buscar la información. Después de que yo sé cuáles son mis fuentes de información, qué validez tiene cada una de ellas, qué me puede ofrecer cada una de ellas, tengo que valorar si eso es de calidad o no. Porque si yo, más allá de que quiero evaluar la terapéutica de un determinado hipoglucemiante en la diabetes, si yo tomo un ensayo clínico que no tiene, que está mal diseñado, que tiene muchos sesgos, tampoco, por más que sea un ensayo clínico, si controlado, me va a permitir tener un resultado fiable. Y por lo tanto, para valorar esta información científica, yo voy a analizar tres cosas. Una es la validez interna, ¿sí? Si son válidos los resultados que me plantea el estudio, ¿sí? Que si es fiable esa información que me da. Si son importantes, ¿sí? Si los resultados que da realmente son relevantes, eso voy a ver la magnitud del efecto, ¿sí? Y otro de los puntos, si es aplicable a mis pacientes, o sea, la validez externa que tiene, es decir, la capacidad de extrapolar esos datos a mi comunidad. Bien. ¿Cómo analizamos la validez interna? Vamos a tener que analizar todo lo que implica un ensayo clínico controlado, todo lo que charlamos. Primer punto, si la población que se definió estudiar la muestra fue asignada randomizadamente, o sea, aleatoriamente, ¿sí? Si yo puedo comparar dos grupos que son comparables, o sea, que son homogéneos, ¿sí? Que no son asimétricas, ciertas comorbilidades o características que pueden sesgar el resultado. A su vez, si es comparado con otro fármaco, esa exposición, o con un placebo, efectivamente, si hay una enfermedad que ya tiene un montón de fármacos que han demostrado cierta eficacia clínica, lo más lógico y no solo lógico, sino lo que le da más peso al resultado del estudio es que se compare con lo ya existente y no con placebo. Y después otras características que también charlamos, que es la evaluación ciega, ¿sí? La pérdida en el seguimiento de los pacientes. Yo perdí muchos pacientes, el poder estadístico, digamos, baja mucho de ese ensayo clínico, y otras cuestiones como es la intención de trato. Hay varios, van a haber guías o escalas para ser críticos frente a la lectura de un ensayo clínico, o sea, ¿qué me tengo que fijar? Acá yo les dejé 3 para que tengan, ¿sí? Pero fíjense cómo van a hablar un poco de lo que planteamos anteriormente. O sea, primero me pregunto si el estudio lo describen como aleatorizado o no, si describen que fue doble ciego o no, si hubo muchos abandonos o exclusiones, o sea, perdí pacientes, ¿sí? Y si los métodos para ejecutar la randomización o el doble ciego son los adecuados. Y en función de si está esto o no presente, es un estudio de baja calidad o no. Están también las preguntas CASPE, que son algunas parecidas a lo que venimos charlando, ¿sí? No se las voy a repetir, pero ya se las dejo para que tengan. La idea es que cuando uno se enfrente a un ensayo clínico, tenga estas preguntas o estas guías para ver si responden. Acá está una propuesta con SORT para la evaluación de los ensayos clínicos que dice, yo tengo primero pensar en el título, si el título representa, y lo mismo que el resumen y la introducción acerca del tema para estudiar, si estuvo evaluado anteriormente, qué evidencia previa había o no, qué protocolo hicieron con los pacientes, el flujograma de los mismos, si hicieron la distribución aleatoria o no, si enmascararon los métodos estadísticos. O sea, voy analizando dato por dato de todos estos pasos que deben llevarse a cabo para tener un estudio que tenga una validez interna adecuada, o sea, que efectivamente sea de calidad. Entonces, eso por un lado, ver esa validez interna de los estudios.
Después tengo que analizar la magnitud del efecto, o sea, pues a mí me dicen si hay una reducción de la mortalidad, reducción de, bueno, cuán, cuán real es, primero qué magnitud tiene eso, qué valor tiene y si eso es estadísticamente significativo o sinceramente parece que se genera una reducción de un 30%, pero estadísticamente no es real, es decir, que yo eso no lo puedo volver a reproducir. Ahora vamos a charlar un poquito bien de esto para que quede más claro. Entonces, vamos a hablar de la magnitud del efecto y de la precisión de estos datos. Para ver la magnitud del efecto, vamos a analizar lo que es el riesgo atribuible o la diferencia del riesgo absoluto, el riesgo relativo, ¿sí? Y el odds ratio o razón de productos cruzados. El riesgo atribuible es la diferencia de incidencia entre los grupos, el grupo expuesto y el no expuesto. El relativo es el cociente entre estas incidencias, ¿sí? Y el odds ratio en realidad se utiliza para reportar las chances y las probabilidades que tiene un paciente del grupo en tratamiento, o sea, del grupo expuesto, a tener un evento comparado con el grupo control. Bien. Con respecto a la precisión, nosotros vamos a analizar lo que es una significancia estadística, que es un valor de P, que debe ser menor al 0,5, ¿sí? Que sería del 5%. Otro de los puntos es el intervalo de confianza, que tiene que ser del 95%. Esto habla del margen de error, ¿sí? Que nunca el intervalo de confianza tiene que tocar, abarcar a la unidad neutra, al 0 o al 1. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Una P de menos de 0,05 quiere decir que yo tengo el 95% de seguridad que el resultado que yo obtuve no fue debido al azar, ¿sí? Que existe menos del 5%, ¿sí? De las posibilidades que esta reducción o este aumento, lo que yo haya demostrado, no hubiese ocurrido, ¿sí? O sea, si yo tengo que rehacer, hago nuevamente el estudio de la misma manera que lo hice, 95% de probabilidades de que me caiga en el mismo lugar los resultados. Esto tanto y cuanto yo tenga una P menor de 0,05. Por lo tanto, estamos hablando que eso es un valor de P estadísticamente significativa. Si es un valor menor, yo sé que tengo chances de que eso no sea real lo que me está mostrando. Y a su vez, los intervalos de confianza, por ejemplo, ¿sí? Si a mí me informan que hay una reducción de un 22%, por ejemplo, de la mortalidad, ¿sí? Con un intervalo de confianza del 95%, ¿sí? Que va de 7 el intervalo de confianza a 35, fíjense que no toca si un número neutro, no es que va del 1 al o del -2, o sea, no pasa, ¿sí? Los extremos. Quiere decir que existe una posibilidad de menor del 5%, ¿sí? De que el evento se reduzca en menos de 7, o sea, que el 95% de los pacientes van a caer del 7 al 35%, ¿sí? Esto es importante, estas significaciones estadísticas, esta P menor de 0,05, ¿sí? Para evitar los errores. Hay dos tipos de errores, ¿sí? En lo que son los ensayos clínicos. Está el error de tipo 1 o el alfa, que es el error del tipo falso positivo. Este error se caracteriza por rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿sí? Afirma que hay unas diferencias, ¿sí? Afirmo que, imagínense este giro, afirmo que hay una diferencia cuando en realidad no le existe, ¿sí? Y esta probabilidad de cometer este error se llama alfa. Y se considera aceptable para que esto no ocurra, o sea, para no rechazar la hipótesis nula, o sea, creer que hay diferencia cuando no existe, es tener una P, ¿sí? Significativa, menor de 0,05. El error del tipo 2 es el tipo beta, es lo contrario, afirma que no hay diferencias cuando en realidad le existen, ¿sí? Este error cuando se comete se llama de tipo beta, ¿sí? Y generalmente se fija el poder del estudio de 0,8 a 0,9. Muchas veces el no llegar a demostrar un estudio el beneficio de un fármaco tiene que ver con el poder de ese estudio y muchas veces con el tamaño muestral. Por eso mismo a veces no tienen capacidad de demostrarlo un ensayo clínico, pero en metaanálisis, cuando yo sumo, digamos, el número muestral, me puede llegar a dar significativo. Bien. Otro de los puntos es también para ver el impacto, ¿no? De estos resultados y las fuerzas, tienen que ver con las fuerzas de asociación y la prevalencia del evento. Por eso, para analizar mucho lo que es el impacto clínico, es importante conocer lo que es el NNT, que es el número necesario a tratar, ¿sí? Que es igual, el cálculo, la fórmula es 1 sobre la reducción del riesgo absoluto, ¿sí? Lo que hace esto es mide el impacto del tratamiento, es decir, cuántos pacientes necesito tratar para evitar un evento. Es el NNT, es decir, si yo tengo un NNT
de 35, tengo que tratar 35 pacientes para prevenir un evento determinado. Tanto existe el NNT, o sea, el número necesario de tratar para generar un beneficio, como también está el número necesario para generar daño, o sea, harm, ¿sí? Que eso es lo mismo. Es lo mismo que el NNT, pero con el valor del daño. Y este mide el impacto del daño. Bien, vamos a ver unos ejemplos de lo que planteamos recién, de lo que es la significancia estadística, los intervalos de confianza, ¿sí? Y estas variables para cuantificar la magnitud de los eventos. Acá tenemos un ensayo clínico del que estábamos hablando, ¿sí? Esto en realidad es un ensayo clínico de la empaglifosina, ¿sí? Del cotransporte. Y vemos cómo cuando estamos hablando de los outcomes, son los resultados, ¿sí? Que podemos tener, acá no importa, después lo charlaremos en otra clase, lo que son los endpoints, son los objetivos, digamos, que no tiene endpoints primarios o secundarios. Fíjense de los resultados, ¿sí? Si yo acá miro los resultados que obtengo, tengo, por ejemplo, un resultado de 0,82, que esto tiene un intervalo de confianza 95 que va del 0,74 al 0,99, o sea, por lo tanto, no toca, ¿sí? Valores neutros, no es que llega al 1, ¿sí? No cruza para el otro lado, y por lo tanto esto es un intervalo de confianza aceptable. Y cuando quiero mirar la P para ver si este 0,86 es de alguna forma estadísticamente significativo, veo el valor de P y veo que son todos menor de 0,05, ¿sí? O sea, estos tienen valores estadísticos. Cuando miro acá abajo, cuando suma el endpoint secundario, veo que toca el 1. Y si miro, por ejemplo, otras variables que se analizaron, ¿sí? Como, por ejemplo, los infartos fatales y no fatales, veo que el intervalo de confianza toca el 1, ¿sí? Por lo tanto no es significativo, sumado que el valor de P, ¿sí? Ninguno es menor de 0,05. O sea, este resultado, por más que este valor me indica que puede haber una reducción objetivamente de un 13%, el intervalo de confianza sí no es el adecuado y la P no es significativa. O sea, este valor no es real. No puede ser reproducible. Esa es la característica que tiene. Bien. Este es un ejemplo de lo que vimos recién, pero con gráficos. Fíjense, acá tengo graficado el intervalo de confianza, que a mí me da el promedio de 1,02, que va de 0,74, o sea, va de 0,74 a 1,42, o sea, pasa el valor central. O sea, puede reducir como aumentar. O sea, si el intervalo de confianza es tan amplio y toca el valor neutral, quiere decir que no es eficaz. Mientras que esta que está bajo esta curva, fíjense como el valor medio es de 0,65, 0,67 y que va de 0,48 a 0,94. Por lo tanto, no toca, digamos, el valor central y por lo tanto es un intervalo de confianza aceptable. Este es un caso de metaanálisis, por lo tanto acá hace las gráficas de varios ensayos clínicos y hace acá el diamante, que es el análisis de todos en conjunto. Fíjense cómo todos en conjuntos analizados, por más que muchos de ellos, ¿sí? En realidad 2 de ellos, no lleguen a tener un riesgo relativo aceptable, la suma de todos ellos me da un intervalo de confianza que es adecuado. Es 0,84, pero va de 0,75 a 0,95, o sea, no toca el 1. La reducción del riesgo relativo es un 40%, ¿sí? Es mucho más alta que cuando hay reducción del riesgo absoluto, que es un 8%, ¿sí? Por eso depende como a mí me muestran los números, yo puedo magnificar un efecto versus otro. Por eso es muy importante valorar el riesgo absoluto, lo mismo que el NNT, que son números que se acercan más, ¿sí? A la realidad del impacto que tienen realmente, ¿sí? En bajar la incidencia de una enfermedad. Como decíamos, hace referencia al valor absoluto de la reducción, ¿sí? Fíjense que acá muestra que hay un 8% de reducción de los eventos. Es decir, de 15.000 pacientes, solo 1.800 tuvieron ACV, como bien dijimos, versus el grupo control, el grupo placebo, que eran 3.000 pacientes que tuvieron. Esa diferencia de 3.000 que tuvieron ACV en el grupo placebo versus 1.800 son 1.200, que es la reducción real que hace, ¿sí? O sea, no es que baja, ¿sí? un 40% totales, sino que el valor neto, ¿sí? Absoluto es de un 8%. O sea, serían estos 1.200 sobre estos 15.000, son este 8%. Bien, un punto importante es el NNT.
es ver a cuántos pacientes yo tengo que tratar para evitar un evento. Y en este caso, ¿sí? En el cálculo que ustedes saben que es 1 sobre la reducción del riesgo absoluto, me da 12,5. Es decir, tengo que tratar a 12,5 pacientes para prevenir una ACV, o puedo decir que cada 100 pacientes tratados voy a prevenir 8 ACV. ¿Sí? Y el odds ratio, la chance relativa que hablamos, que es la razón de productos cruzados, se hace, ¿sí? El cálculo, como vemos acá, el odds ratio en los pacientes expuestos sobre los odds ratios en los pacientes no expuestos, ¿sí? Por lo tanto, tengo que hacer ese cálculo de división, ¿sí? De las posibilidades de exposición, del riesgo en los expuestos frente a los no expuestos, y que después se haga un cálculo, haga lo despejo, me queda la razón cruzada. Por eso queda A por D sobre B por C. Y eso me da una chance de 0,52. Bien. Entonces, como para ir concluyendo, nosotros sabemos que los ensayos clínicos son los estudios de mayor validez y confiabilidad, a la par, digamos, obviamente un poco menor, pero que los metaanálisis, ¿sí? Pero como dijimos, puede haber errores por el azar o errores sistemáticos, como son inadecuada randomización, cuestiones de la intención de tratar y análisis de subgrupo post-randomización, ¿sí? Que estos deberían ser previas. Y errores al azar, que es lo que charlamos hace un rato, que serían los falsos positivos o los falsos negativos, ¿sí? Es importante porque a veces uno se ciega mucho y cree que el ensayo clínico, porque está hecho, controlado y demás, es la evidencia más fiable y más recomendable, y muchas veces tienen errores metodológicos muy, muy importantes y muchos sesgos que realmente dejan dudas muy profundas con respecto a la eficacia de esos fármacos. Bien. Y el tercer punto que planteamos, o sea, recién vimos un poco lo que es la validez interna, el análisis de la calidad de los estudios, vimos la magnitud y ver la precisión de esos datos que nos exponen a ver cuán verídicos o no son. Tenemos que ver después la aplicabilidad, es de qué manera yo puedo extrapolar los datos objetivamente que tengo en mi ensayo clínico a mi población, ¿sí? Que como dijimos es distinto lo que es la eficacia que demuestra un ensayo clínico de la práctica médica donde se ve la efectividad, ¿sí? Entonces, uno analiza cuán similares son los pacientes del ensayo clínico versus mis pacientes. Entonces, muchas veces es difícil de aplicar y extrapolar esos datos. Fíjense que entonces en el ensayo clínico tomo una muestra y eso demuestra la eficacia, pero como bien dijimos, nosotros queremos extrapolar este efecto de esa magnitud que aparecía en ese subgrupo de pacientes con ciertas características a mi población, que muchas veces no es tan fácil. O objetivamente no voy a encontrar los mismos resultados. Bien. Entonces los ensayos clínicos, como dijimos, es importante que tengan que tener relevancia clínica de lo que se preguntan, ¿sí? Que sirva, ¿sí? Para la práctica médica, que puedan ser aplicables de alguna manera, que los pueda extrapolar para realmente utilizarlos en mi práctica diaria, ¿sí? Y de esta manera poder generalizarlos del paciente a la población. Entonces yo siempre me pregunto, ¿no? Si es relevante la respuesta observada, si el evento que eligieron, ¿sí? Para medir la eficacia también es el más adecuado, si tiene relación con la enfermedad o no, ¿sí? Si a su vez ese efecto tiene relevancia o impacto en las conductas clínicas que yo tome, y si las conclusiones tienen que ver con los resultados, ¿sí? Y ni hablar de analizar claramente la validez interna, ¿sí? Y la fiabilidad de todos esos resultados que uno tiene. En el caso de la tax es los grados de recomendación que ponen, ¿no? En este caso ponen, el grado de recomendación es A, es altamente recomendable, extremadamente recomendable, ¿sí? Son evidencia que está basada, vamos a ver, en metaanálisis de ensayos clínicos, ¿sí? El grupo B es recomendable, el grupo C no se recomienda ni se aconseja porque es un nivel de evidencia que no queda claro el beneficio-riesgo, y el grupo D sí lo desaconseja, ¿sí? Porque la evidencia que aparece expuesta, ¿sí? Es menos eficaz en la terapéutica que los daños que produce. Y el grado de recomendación de tipo I es que la evidencia es insuficiente para indicar una recomendación, ¿sí? Entonces, la recomendación A está guiada principalmente por, como dijimos, la evidencia divina, que son ensayos clínicos controlados, aleatorizados, con un buen diseño, y algunos ensayos clínicos que estarían no aleatorizados. Esto es la evidencia que es realmente extremadamente recomendable. Acá sumamos los metaanálisis. Fíjense que en la C, que es una recomendación, como bien dijimos nosotros, que
ni se recomienda se desaconseja, porque no es que demostró ser más dañino, ¿sí? Pero, por ejemplo, están las experiencias y opiniones de terceros, que efectivamente no es un nivel de evidencia y no permite generar una recomendación, como es el A o el B, que son de alguna manera eh, ensayos clínicos, o en algunos casos, en el caso B, se incorporan sí, otro tipo de estudios de menor calidad, pero son todos estudios ¿sí? epidemiológicos, los de recomendación de tipo A y de tipo B. Y para finalizar, les dejo acá, ¿no?, la portada del libro Principios Básicos de Investigación Clínica de Joan Ramón Laporte, que se los aconsejo, ¿sí?, por lo menos la lectura de algunos capítulos, y tiene un glosario muy interesante de muchos conceptos que hemos planteado, y con su portada, sí, un cuadro de Goya que muestra un poco cómo el sueño puede nublar la razón, que para nosotros que somos con una posición tan cientificista es muy complejo que nos digan esto, pero que en muchas profesiones son realmente inspiradoras. Eh, Así que espero que les haya servido y cualquier duda me escriben en el foro.